Para hoy día nosotros tendríamos que haber leído ya el capítulo 1 del libro. Me gustaría en una primera instancia hacer algo así como un resumen juntamente con ustedes de las partes importantes, porque tenemos en realidad 4 partes relevantes en este capítulo. La primera es como una breve introducción del capítulo mismo. Después tenemos un subtítulo. ¿Cuál es el nombre de ese subtítulo? Si alguien podría ayudarme con eso, por favor. Hijos de la religión o hijos de la intimidad. Exacto. A ver, tú, hermano Wilfredo, nos vas a ayudar con eso. Entonces, hijos de la intimidad, hijos de la religión o hijos de la intimidad. El segundo subtítulo, hermano. Nacidos de arriba. Nacidos de arriba. Y el tercero. Hijos del Espíritu. Exacto, hijos del Espíritu. Entonces, quiero llevarles a ver una frase del autor que resume precisamente esta primera parte, esta breve introducción que tenemos. Dice, la gloria del Padre es ver su naturaleza en los hijos. La gloria del Padre es ver su naturaleza en los hijos. Muchas veces nosotros pensamos que dar gloria a Dios es simplemente decirle cosas bonitas a Dios. Es decir, que cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Es cantarle canciones, darle la gloria a Él. Y no digo que no, en sí es parte, pero algo que el autor quiere mostrarnos con esta frase es que dar gloria a Dios va más allá de las palabras. Va mucho más allá de solo cantarle canciones. Dar gloria a Dios es demostrar la naturaleza de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. La gloria del Padre es ver su naturaleza en los hijos. ¿Sí? Esta frase yo la extraje precisamente de esa primera parte, de esa breve introducción que nosotros tenemos en el libro. Entonces ya aquí tenemos que empezar a corregir un poco nuestra visión de qué es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es demostrar a las personas que están en nuestro alrededor que ya no vivimos nosotros por nuestra cuenta, sino que es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. A partir de ese momento nosotros tenemos hijos de la religión o hijos de la intimidad. Y para entender muy bien este aspecto tenemos que saber cómo definir religión. Por algunas búsquedas que hice, encontré que la palabra religión viene de la voz, se me fue, no sé si es latina o griega, que empieza con el prefijo re, que significa repetición, y ligare, que significa estar ligado a. Entonces, la etimología de la palabra religión tiene que ver con esos dos aspectos. Una repetición de relacionar, de ligar, en este caso, al ser humano con Dios. Y es precisamente esta la definición que encontré. Religión sería la doctrina, el cúmulo de enseñanzas que liga fuertemente al ser humano con Dios o dioses. Religión puede entenderse del modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Si aquí nos damos cuenta, la palabra Dios y dioses, las palabras Dios y dioses no están con mayúscula porque no necesariamente se refieren al Dios en el que nosotros creemos. Sino esta es una definición que, como les dije, extraje de internet y da una visión general de cómo podríamos asumir que es religión. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras congregaciones hemos escuchado, no seas religioso. Quítate el ser religioso de la mente. Pero a veces no tenemos muy claro, qué es la religión. Entonces, me gustaría que primero entendamos
cómo la gente de afuera entiende la palabra religión, como la doctrina, un grupo de enseñanzas, un cúmulo de enseñanzas. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ahora, la pregunta viene, ¿hijos de la religión o hijos de la intimidad? Mi pregunta a ustedes es, ¿habla la Biblia de religión? ¿Han escuchado alguna vez algún versículo que hable de religión en la Biblia? Efectivamente, de hecho sí hay un versículo. Este versículo es Santiago 1, versículos 26 y 27. Se los leo rápidamente. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, por fin, ¿la religión es buena o no? Algo que me llamó la atención, queridos, es que la palabra religión en estos versículos no tiene la misma raíz que la que vimos hace un momento. La palabra religión aquí, si se fijan en la parte inferior del cuadro, dice threskeia. Threskeia es la palabra griega con la cual está escrita aquí en estos versículos religión. Y esa palabra threskeia significa adoración. Y si nosotros nos ponemos más atención en las prédicas que hemos tenido, las enseñanzas que hemos tenido en todo este tiempo, nos vamos a dar cuenta que un sinónimo de adoración es obediencia. Entonces aquí el escritor del libro de Santiago está diciendo, no en realidad que es una doctrina la que tenemos que seguir, o doctrinas que nos ayudan a relacionarnos con Dios, sino aquí se está hablando de la obediencia que se debe tener, del estilo de obediencia a Dios que se debe tener. Entonces dice, la religión pura, en otras palabras, la forma de adoración a Dios es encargarse de tus prójimos, de aquellas personas que están cerca de ti, estar pendientes, en otras palabras, de amarlos. Entonces, si en algún momento alguien nos dice, ¿y la Biblia habla de religión? Sí habla de religión, pero no en el sentido de doctrina, de un cúmulo de enseñanzas, de costumbres, de tradiciones, no, sino en el sentido de adoración, de obediencia a Dios. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta quizás? Cuando se habla de religión, según el concepto que nos has dado, es una relación en realidad. Se entendería como una doctrina de relación con Dios, ¿sí? Digamos, la forma de entender religión que les presenté a un inicio era la manera como la sociedad entiende religión. Es como un conjunto de enseñanzas, de costumbres, de tradiciones que de alguna forma te acercan a Dios. Pero esa no es la visión bíblica. O sea, no hay forma de que tú haciendo cosas buenas, de que tú ayudando a las personas simplemente te acerques a Dios. No hay eso. Porque la Biblia es clara cuando dice el único camino para llegar a Dios, el único camino para restaurar tu relación con Dios es el Señor Jesús. Entonces, todo el evangelio se resume en cómo quieres llegar a Dios. Si quieres llegar a Dios, tienes que llegar a través del Señor Jesús. La religión no te ayuda para eso. Ahora, el texto de Santiago que hemos visto, que sí utiliza la palabra religión, no lo hace en el sentido de doctrina, de enseñanzas, sino lo hace en el sentido de adorar, de adoración. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que decidir, ¿hijos de la religión o hijos de la intimidad? Por mucho tiempo hemos sido, creo, de alguna forma engañados
al pensar que haciendo cosas buenas, Dios te acepta. Pero si haces cosas malas, Dios te rechaza. Sin embargo, esa no es la visión de Dios. Ninguno de nosotros somos tan buenos como para acercarnos a Dios de una forma directa. No podemos. El único que nos acerca a Dios es el Señor Jesús. Dime, presbítero. Más me iba en relación a respecto a de que tu relación con Dios siempre repercute o se ve en tu relación con los demás, con tu prójimo. Es decir, el carácter religioso que tú puedas tener tiene como consecuencia una relación con los demás buena, digamos. Exacto. A eso me iba. Exacto. Solo que creo que no sería conveniente llamarle a eso religión. ¿Por qué? Porque habría que explicar a todas las personas ese aspecto que tú mencionas, presbítero. Pero las demás personas a las que nosotros vamos a ir a predicarles, no nos van a entender de esa forma. Van a entender como que, pero todas las religiones son iguales. Todas las religiones hablan de un Dios. Todas las religiones te dicen qué hacer y qué no hacer para acercarte más a Dios. Por eso es que el autor del libro aquí nos enseña que tenemos que disociarnos de esa idea de religión, de pensar que es la costumbre o la tradición de un grupo de personas la que te va a acercar a Dios. Porque eso no va a ser. Ahora, lo que tú mencionas, presbítero, de hecho, sería el otro lado. Sería la intimidad. Cuando tú te conviertes un hijo de la intimidad, es que creas esa relación con el Padre que se refleja en la relación con los demás. Entonces, no tiene nada que ver con, entre comillas, digo, doctrinas, con enseñanzas, sino como tú bien lo dijiste, tiene que ver con una relación con Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio de este libro. Lo que aquí creo que quedaría necesario recalcar es que entendamos que ninguna costumbre, que ninguna enseñanza, que ninguna tradición puede acercarte a Dios. En resumen, la religión, como es concebida por la sociedad, no puede acercarte a Dios. ¿Hasta ahí me están siguiendo, familia? Entonces, la Biblia sí habla de religión, pero no en la concepción de la sociedad, sino como adoración. Y lo toca de una manera muy, muy sutil. No hace mucho hincapié. De hecho, yo no encontré más versículos que estos en la Biblia que hablen de religión. ¿Sí? Entonces, les invito a pasar a la siguiente pregunta. ¿Fuimos llamados a ser cristianos? Es la pregunta. Si nos remitimos a lo que es la Biblia y nuevamente enfocándonos en cuándo se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo, creo que todos conocemos este versículo que está en Hechos 11:26. Y se los leo, dice, y se congregaron allí todo un año, hablando de los discípulos del Señor Jesús, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, a todos los que seguían a Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el versículo, el único versículo en la Biblia en el que vamos a encontrar la palabra cristianos. Y quiero invitarles a leer el mismo versículo, pero en la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice así, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. ¿A dónde voy con esta pregunta? ¿Fuimos llamados a ser cristianos? A saber si fue Dios quien
hizo todo este plan salvífico para que nosotros seamos cristianos. Ahora, yo sé que aquí vamos a mover muchas estructuras conceptuales que ya teníamos, pero creo que es necesario, familia, que entendamos que no fue Dios quien puso el nombre a los discípulos de Jesús, el nombre de cristianos. Como dice en este texto, fue la gente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender esto como que cristiano, y hemos escuchado varias veces, es aquel que sigue las enseñanzas de Cristo, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿fuimos nosotros llamados a seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo? Claro que sí, claro que sí. Y tenemos versículos que nos van a ayudar a reforzar este aspecto de que nosotros fuimos llamados a seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y aquí les voy a dar un par. Tenemos 1 Corintios 11:1 y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es el apóstol Pablo llamando a ser imitadores. Entonces, si eres un imitador de Cristo, eres un seguidor de Cristo, por lo tanto, eres un cristiano. Sin embargo, tenemos que poner los grados de prioridad. Dios, antes de llamarnos a ser cristianos, nos llamó a hacer algo antes de eso. Y aquí está el texto, en Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Entonces, si bien la Escritura nos insta a ser seguidores de Cristo, a seguir las enseñanzas que Él dio, no es que eso es lo esencial. ¿Por qué? ¿Por qué digo de esta forma? Porque muchas personas, sin acercarse a Dios, pueden seguir las enseñanzas de Cristo. O sea, que una persona, simplemente por el hecho de ver que las enseñanzas de Cristo son efectivas para una vida buena, para una vida correcta, puede seguir las enseñanzas de Cristo. Y puede ser cristiano porque está siguiendo esas enseñanzas. Pero eso no necesariamente significa que sea hijo. Es más, el seguir las enseñanzas de Cristo te va a ayudar hasta cierto punto, pero va a llegar un momento que si tú no eres hijo ni hija de Dios, que no vas a poder por tu propia fuerza aplicar todas las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender que lo primero que debemos hacer es ser hijos de Dios para poder seguir las enseñanzas de Jesús. Pastor. Nada más quiero añadir esto, un comentario que encuentro sobre el término cristiano. En realidad viene del diccionario Vine y dice palabra formada siguiendo el estilo romano, significando un seguidor de Jesús. Sin embargo, dice acá, y es evidente lo que tú has dicho, no es una palabra que ha venido de parte de Dios, porque explica lo siguiente. Aunque la expresión traducida se le llamó en Hechos 11:26, se podría usar en el original indistintamente de un nombre adoptado por uno mismo o dado por otros. No parece, dice, que los cristianos lo adoptaron de sí mismos en la época de los apóstoles. En 1 de Pedro 4:16, el apóstol está hablando desde el punto de vista del perseguidor. Por eso en 1 de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces aquí el apóstol está hablando desde el punto de vista del perseguidor, es decir, como ladrón o como homicida. Tampoco es probable que este apelativo fuera aplicado por los judíos. Aplicado por parte de los gentiles, es indudable que había en ello una implicación de escarnio, como en la afirmación de Agripa en Hechos 26-28, donde él dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Nada más para ampliar un poco
del término cristiano, que en realidad Dios no nos dice que seamos cristianos, ¿verdad? Dios nos dice que seamos sus imitadores. Eso nomás, querido diácono. Gracias. Muchas gracias, pastor. Es evidente porque aquí lo que estamos viendo es, por lo que acaba de leer el pastor, ni siquiera tal vez se dio ese nombre de una forma elegante, sino más bien de una forma despectiva. Entonces, aquí, respondiendo a la pregunta, ¿fuimos llamados a ser cristianos, seguidores de Cristo? Sí, fuimos llamados a ser cristianos, pero antes de poder seguir las enseñanzas de Jesús, tú tienes que ser hijo de Dios. Porque de otra forma, seguir las enseñanzas de Dios sin ser hijo o hija de Dios, no te va a traer más que, digamos, una buena vida, entre comillas, aquí en la tierra, pero no vas a ganar nada delante de Dios. Sabemos que la Biblia dice que la salvación no es por obras, no es por lo bueno que haces, sino es por gracia, porque Dios quiere darte ese regalo, ¿verdad? Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta, ¿fuimos llamados a ser cristianos? Sí, pero antes de ser cristianos, nosotros necesitamos ser hijos e hijas de Dios. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Nos ordenó Dios tener una denominación? ¿Nos ordenó? Hermano Jaime. Sí. Una pregunta. Entonces, ¿cómo debiéramos llamarnos? Si Dios no nos ha llamado cristianos, debiéramos ser, o sea, ¿cómo, como iglesia, cuando nosotros nos preguntan de qué religión eres, de qué religión, entonces es errado decir soy cristiano, soy hija de Dios, soy imitadora de Dios? Ahí va, hermanita. Precisamente yo te agradezco por esa pregunta, porque esa es la que nos va a mover un poco. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y si hemos leído la parte, este capítulo 1, ahí hay una palabra clave que ya nos has spoileado, hermana, pero gracias. El detalle es, nosotros no tenemos religión en realidad. Lo que nosotros tenemos es una relación. Entonces, ¿qué religión tienes? No les digo que esta es la forma que ustedes deben responder. De hecho, como dijimos, la sociedad no va a entender mucho en los puntos de vista que nosotros tenemos, a menos que nosotros les expliquemos, y tal vez ni aún explicándoles nos entiendan. Entonces, no creo que esté mal decir, yo soy cristiano, claro, sigo las enseñanzas de Cristo, pero antes de ser cristiano, yo soy hijo de Dios. Porque la identidad que Dios nos dio no es la identidad de cristiano. La identidad que Dios te da es la identidad de hijo e hija de Dios. ¿Y en qué se diferencia de ser cristiano? Hermanito Jaime, perdón, disculpe que yo siga. Sí, el nombre de cristianos no lo puso Dios, fueron los hombres quienes lo pusieron. Entonces, o sea, nosotros, ahora que estamos recibiendo la enseñanza, debemos decir que somos hijos de Dios, porque todo lo que no proviene de Dios es religión. Hace rato usted lo dijo, ¿no? O sea, es un algo que no fue venido de parte de Él. ¿Puedo comentar algo allí? Por favor. Bueno, yo la verdad bastante también, ya lo leí, siempre solía decir no tengo religión en ese sentido, pero yo creo que también tenemos que tener discernimiento, ¿no? Si alguien dice soy cristiano, no necesariamente es un error. O sea, la locura no es algo de Dios en teoría, ¿no? Pero Pablo se hizo loco para hablar con los locos, se hizo sabio para hablar con los sabios. Mucha gente no va a entender si no le dices cristiano. Entonces yo creo que en el discernimiento de Dios también tenemos que decir, y yo creo que está, pero ahí de que no tenemos religión, es una relación. Exacto, exacto. Gracias, Carlitos. Y es lo que les vengo diciendo. En realidad, lo que no queremos es poner, ahora todos vamos a decir esto y dejamos de decir este otro. No. Este estudio nos está llevando a que nosotros
de forma individual interioricemos qué es ser un hijo de Dios y a qué fuimos llamados principalmente. Como dice Carlitos y la hermana Melfi, es cierto, afuera difícilmente nos van a comprender, porque la misma Biblia dice que lo que nosotros creemos para los de afuera, para la sociedad, es locura. Y tendríamos nosotros que explicarles. Y yo creo que Dios dará oportunidad de eso. Mientras, decirles somos cristianos no es un error, porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Pero el detalle es que nosotros no seguimos como cualquier otra persona lo seguiría. Nosotros seguimos las enseñanzas de Cristo, como hijos e hijas de Dios. Entonces, lo principal es que Dios nos llama a ser hijos e hijas de Dios. Presbítero Wilfredo. O sea, justamente ese discernimiento viene de tu relación que tienes en ese momento con Dios al hablar con esa persona que te está preguntando. Porque es una relación y es el Espíritu Santo en esa relación que te va a decir si le vas a decir que eres hijo de Dios o eres cristiano. O tal vez eso no sea relevante en ese momento, sino esa relación, ese Espíritu Santo que está en relación contigo, te va a indicar en esa intimidad, porque nadie la conoce, te va a indicar qué decir. Por eso no es religión. Exacto. Muchas gracias, presbítero Wilfredo. Vamos con el evangelista y después hermana Milena, por favor, en ese orden. Evangelista, ¿querías mencionar algo? Evidentemente, me parece que es conveniente que vayamos avanzando más para que lo comprendamos, porque estamos dilucidando solo en la palabra cristiano e hijo de Dios. Más adelante, entendiendo la diferencia que Dios establece, cómo son los hijos, el que comprenderemos de mejor manera. Me parece que es conveniente continuar. Ya, gracias por la sugerencia, evangelista. Hermana Milena. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él me ama como ama a Jesús, ¿no? Entonces, ahí en la intimidad con Dios y estudiando la palabra de Dios, nosotros por revelación nos va a venir a cada uno de nosotros, más que por enseñanzas, es por la relación que tenemos con nuestro Padre, que somos efectivamente hijos de Dios. Y está bien contestar que somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Exacto, hermana. Sí, en realidad... Perdón, hermanita, perdón, aquí se me cortó un poco. Perdón que te haya cortado. Ya, el internet creo que falló un poquito y no te logré escuchar la última parte. Sin embargo, es cierto, el enfoque que tenemos que tener, familia, por el momento no es allá afuera. O sea, ¿qué es lo que diremos allá afuera? Por el momento el enfoque es a nosotros, ¿sí? Lo que Dios intenta hacer con este libro, en la enseñanza a través de este libro, es reforzar la identidad que Él nos da. Entonces tú tienes que estar seguro de que antes de ser cristiano, tú eres hijo e hija de Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, avanzaremos. La primera pregunta que yo les había propuesto era eso. ¿Fuimos llamados a ser cristianos? Esta segunda pregunta es, ¿nos ordenó Dios tener una denominación? Ahora, ¿cómo entendemos esto de denominación? Denominaciones son los nombres que las iglesias, ahora cerrando un poco el panorama, que las iglesias cristianas evangélicas se dan a sí mismas, a razón de la doctrina o de las enseñanzas que ellos manejan más y con las que más están de acuerdo. Es así que dentro del grupo cristiano evangélico, nosotros vamos a tener iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesias libres, iglesias fundamentalistas, ¿sí?
Eso entendemos como denominación. Ahora, fuimos llamados a tener denominación. ¿Nos ordena Dios a tener denominaciones? La respuesta es un rotundo no. Esto de las denominaciones, lamentablemente, fue el ser humano que vio por conveniente empezar a tenerlas. La verdad es que no entiendo por qué. Tal vez por esa razón de diferenciarse entre cristianos de aquello que creían, ¿sí? Cada denominación tiene su propia enseñanza valiosa, aquello que ellos resaltan mucho más. La iglesia pentecostal, a diferencia, por ejemplo, de una iglesia bautista, resaltará muchísimo más el actuar del Espíritu Santo. Algo que la iglesia bautista y la iglesia libre generalmente no le presta mucha atención a aquello. Dicen, es cierto, sí, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es poderoso, pero ya no actúa como en los tiempos de los apóstoles. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las denominaciones resaltan un aspecto de la palabra más que otros. Y queridos, la verdad es que en este punto yo puedo entender que lo que las denominaciones han hecho es de alguna forma, al momento de clasificar a grupos, dividir a la iglesia. Y esto es algo muy, muy penoso y muy peligroso. ¿Por qué? Como les voy a mostrar en este momento, aquí tenemos un versículo. El Señor Jesús dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Obviamente el Señor Jesús aquí está hablando en un contexto diferente a las denominaciones, pero todos nosotros entendemos que esto es aplicado a todo. Como ejemplo, en una familia, si el papá y la mamá no están de acuerdo, esa casa no va a prosperar, esa familia no va a prosperar. Y mucho más en la iglesia. Si la iglesia, las personas que conforman la iglesia, los cristianos que conforman una iglesia, quieren resaltar un aspecto más que otro, desmerecer una enseñanza y exaltar otra por sobre esas enseñanzas, lo que va a ocasionar es una división. Y eso va a afectar a la iglesia, entendiendo la iglesia como el grupo de hijos de Dios que han sido rescatados por la sangre de Cristo. Entonces, de alguna forma, probablemente las denominaciones tendrían algún uso en el sentido legal humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando una congregación va a obtener su personería jurídica, yo tengo entendido que tiene que decir a qué denominación pertenece. No solamente puede decir nosotros somos hijos de Dios y ya. Tendría que ser específica qué tipo de iglesia es. Tal vez en ese aspecto sí haya cierto uso para la denominación. Pero en el aspecto espiritual, queridos, creo que ahí, en lugar de ser beneficioso para la iglesia, es algo contraproducente. Es algo que divide. Porque ahí, de alguna forma, es, bueno, yo soy pentecostal y yo creo esto, y tú eres bautista, y como no crees en lo que yo creo, bueno, entonces hagamos un espacio, creemos cierta distancia, porque lo que tú resaltas no lo resalto yo. Y de alguna forma esta división va a afectar a la congregación, a la iglesia, quiero decir, al cuerpo de Cristo. Entonces, fuimos llamados a tener denominaciones. ¿Ordenó Dios tener denominaciones? No, es un rotundo no. Si alguien quiere acotar sobre esto algo, es bienvenido, o alguna pregunta. Pastor, por favor. Tienes toda la razón, y es lo que el Señor desea en realidad, de que su cuerpo
el cuerpo de Cristo. Y nosotros no tenemos que estar etiquetándonos de ningún tipo de etiquetas, porque Dios, estoy seguro de que si en su misericordia todos los que estamos reunidos aquí nos veremos allá en las nubes, y más allá de las nubes, nadie va a tener una etiqueta aquí que fue evangélico, que fue musulmán, católico, o ningún tipo de ni presbiteriano, ni metodista. Es decir, Dios no ve lo que miran los hombres, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón. Y el reino de Dios está abierto para todos, porque Cristo murió para todos, murió por todos, por toda la humanidad. Y es lo que siempre he pensado, es decir, este tipo de denominaciones no nos pueden dividir. Ya vemos en la palabra que si estamos divididos, entonces vamos contra nosotros mismos. Esa es la manera de cómo debemos pensar, inclusive como comunidad que somos, con un solo objetivo, que es el reino de los cielos. Y eso debe haber en nuestro corazón y eso debe haber en nuestras mentes, ¿verdad? En algún momento ya lo compartí y pues si algún otro pastor quiere compartir conmigo algunas actividades o alguna visión que se tenga en el nombre de Cristo y para el engrandecimiento del reino, bienvenido, queridos hermanos. Nosotros somos una comunidad que está abierta, lo hemos escuchado siempre, pero no lo hemos visto vivir realmente, es de que no somos una tribu, ¿verdad? Somos un reino, somos un pueblo de Dios, y eso es lo que verdaderamente ahora queremos vivir. Eso es todo, gracias. Gracias, pastor. Eso, queridos, es lo que nos ayuda a ver más allá. Nosotros tenemos que estar convencidos que el Señor Jesucristo no murió por la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, solamente. Y es ahí donde empieza el problema, cuando, como es nuestra iglesia, nosotros estamos en lo correcto y Dios nos ama a nosotros más que a ellos, que a otras iglesias. No. Aquí la idea es que nosotros somos la iglesia local, parte del cuerpo de Cristo que está alrededor del mundo. Y esa idea de denominaciones nos separa. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú hija de Dios? El Espíritu Santo guía tu vida. Y si hay otra persona a la cual el Espíritu Santo de Dios también guía su vida, aunque no asista a la misma congregación que nosotros, esa persona es tu hermana, esa persona es tu hermano. Y es parte del mismo cuerpo al que tú perteneces. Entonces, aquí Dios nos está enseñando, un hijo de la religión siempre va a poner en alto su doctrina, las enseñanzas, la interpretación que alguien le dio a la Biblia y que les enseñaron como verdad, que en realidad fue más como un querer del líder. Aquí quiero darles un ejemplo. Muchos de ustedes deben conocer al pastor Dante Gebel, y él utiliza un ejemplo muy interesante acerca de la música. Y él dice, en la iglesia cuando yo era joven, el pastor decía que la batería y la guitarra no son de Dios, que lo que es de Dios es el acordeón y el violín. Y él dice, en algún momento yo me acerqué a decirle, ¿puede mostrarme, pastor, por favor, dónde en la Biblia dice que la batería y la guitarra no son de Dios y que más bien el acordeón y el violín sí son de Dios? Y la respuesta del pastor fue, no está en la Biblia, pero debería estar. Entonces, eso es lo que hace la religión. La religión resalta algo que es el querer humano, más que el querer de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que no fuiste llamado a ser cristiano, no fuiste llamado a ser pentecostal, no fuiste llamado a ser bautista, tú fuiste llamado a ser hijo e hija de Dios. Y tienes una relación de parentesco con otras personas alrededor de todo el mundo que también tienen esa identidad de hijos e hijas de Dios.
¿Estamos hasta ahí? Muy bien, perfecto. Continuamos. La siguiente pregunta acerca de la religión que tengo aquí para ustedes es la siguiente. ¿Fuimos llamados a ser siervos de Dios? ¿Fuimos llamados a ser siervos de Dios? Sí, efectivamente fuimos llamados a ser siervos de Dios. Y aquí tengo un texto que lo corrobora en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Textual. Fuimos llamados, fuimos hechos siervos de Dios. Sin embargo, al igual que con el término cristianos, queridos, no se trata de que el servir a Dios te da mayor rango que alguien que no sirve a Dios. El servir a Dios tenemos que entenderlo como una ofrenda de amor a ese Dios que te eligió de entre una multitud. Nosotros servimos no porque tenemos que servir, no porque si no servimos Dios nos castiga. No, tenemos que quitar esa idea de miedo de que yo hago o no hago algo porque Dios me puede castigar si no lo hago, o Dios me puede castigar si lo hago. No, no. Nuestra idea es aquí, yo sirvo, yo hago lo que hago porque amo a Dios. Volvemos a la idea de obediencia, a la idea de adoración. Queridos, nosotros obedecemos a Dios, no porque si no hacemos Él nos castiga, no, sino obedecemos a Dios porque le amamos. Esa es nuestra forma de hacerle sentir amado a Dios. Entonces, aquí volvemos. ¿Fuimos llamados a ser siervos de Dios? Sí, pero nosotros servimos por amor. Y yo estuve escuchando una prédica, queridos, acerca de este libro, de Hijos de la Intimidad, y precisamente de este capítulo. Y me chocó algo que el predicador dijo. Él dice, hay una frase utilizada en las iglesias extremadamente dañina para el cuerpo de Cristo. Y esa frase es, si no sirvo, no sirvo. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a recordar esa frase. El que no sirve, no sirve. Entonces aquí como que al principio a mí me chocó porque yo siempre tuve esa frase como algo real, ¿verdad? El que no sirve, ¿para qué sirve? No tiene ningún valor. Pero a los ojos de Dios, este predicador decía, a los ojos de Dios no es esa la forma de ver. El servicio no te hace más importante. El servicio, de hecho, no es para las personas. El servicio que tú haces como siervo de Dios no es para que los demás te vean o para que halles valor a los ojos de Dios. No, el servicio, una vez más lo digo, el servicio es porque amas a Dios y porque quieres obedecerle. Entonces, al mismo tiempo que me chocó el escuchar que esa frase es la peor que se puede, una de las peores frases que se pueden decir en las iglesias, entendí el punto de vista del predicador. Dios no te ama porque tú sirvas mucho, o Dios no te ama menos porque tú no sirves en la iglesia, quiero decir, que no tienes una labor fundamental en la iglesia. Dios te ama y punto. Dios te ama porque quiso amarte y punto. No hay más. El servicio no es para que Dios te ame más. El servicio es porque tú quieres hacerle sentir a Dios amado. Entonces, entendemos este aspecto, queridos. ¿Fuiste llamado a ser siervo de Dios? Sí. Pero esa no es la razón principal por la que Dios te llamó. Ese es un aspecto secundario, como el ser cristiano, el seguir a Cristo, sí. Dios te llamó para ser hijo, para ser hija. Y tú sirves porque quieres hacerle sentir a Dios amado.
porque sabes que tu servicio es algo que a Dios le pone feliz. No hace que te ame más. Simplemente es una forma de demostrar tu gratitud porque Dios te eligió. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces continuamos. Hijos de la religión o hijos de la intimidad. A modo de recapitulación, los hijos de la religión ponen en relieve las enseñanzas, la doctrina, aquello que debes y no debes hacer. Sin embargo, los hijos de Dios ponen en relieve su relación con Dios. Y cuando aquí nosotros hablamos de hijos de la intimidad, y es algo que también yo entendí, más allá de referirse a la relación que tú tienes en un lugar secreto en tu casa. En muchos casos, yo conozco que algunos de ustedes tienen ese cuarto de guerra, ese cuarto donde vas a orar tú solo, tú sola. Pero hijos de la intimidad, queridos, va mucho más allá de ese momento que tienes con Dios. Hijo de la intimidad se refiere a esa relación estrecha y permanente que tienes con Dios. A esa relación de amor a cada instante de tu día que tú tienes con Dios. A eso se refiere el ser hijo de la intimidad. No se refiere a dogmas, a enseñanzas, a costumbres, a tradiciones que puedes tener. Se refiere a cuán hijo eres para Dios y a cuán padre Dios es para ti. Entonces yo te invito a que empecemos a ver a Dios no como aquel Dios que está en el cielo y yo en la tierra, que desde el cielo Él me mira. No, sino que empecemos a tener esa relación. Él es tu papá. Él te adoptó, Él te eligió y Él quiere que tú tengas esa relación de hijo, más que una religión de cristiano, más que una relación de siervo de Dios. Él quiere que tú seas hijo, Él quiere que tú seas hija y que vivas de esa forma. Pastor, por favor. Sí, nada más es una ampliación porque es muy interesante puntualizar lo siguiente. Hay dos términos muy usados, pero y también muy profundos, que algún rato hasta yo me lo pregunté. O sea, ¿qué soy yo? ¿Soy hijo de Dios o soy siervo de Dios? ¿O soy ambos? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Soy hijo de Dios y soy siervo de Dios. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Es decir, y la diferencia la vamos a notar claramente en aquel ejemplo que Dios mismo nos quiere mostrar. Por ejemplo, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Si está hablando de que yo soy un hijo, es que tengo un padre. Y mi relación con Dios es de hijo a padre. ¿Y qué cosas importantes suceden? Aquí la mayoría son padre y es a lo que va este libro. Este padre maravilloso lo que quiere es que nosotros como sus hijos intimemos con él, que le conozcamos cuán cariñoso es, cuán amoroso es y qué cosas grandes tiene para nosotros. Y como somos sus hijos, y lo podemos aquí en la tierra, el hijo es heredero de las posesiones del padre, ¿no es verdad? Entonces, nosotros como hijo, por eso la palabra dice, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, porque vamos a llegar a tener la estatura de Cristo cuando estemos en la gloria. Y Cristo era el Hijo de Dios, ¿correcto? Entonces, nada más quiero aclarar que ese Dios quiere que intimemos con Él. Y en ese amor de intimidad también nos promete de que como hijos tenemos herencia de parte de nuestro Padre. Ahora, ¿qué es ser siervo de Dios? Ser siervo de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Es decir, lo mismo, la misma analogía. Cuando un hombre es siervo de otro, siervo quiere decir esclavo.
que le sirve, ¿verdad? Eso es ser un siervo. Que lo que dice mi amo yo obedezco. Esa es la relación. Por eso Jesucristo hablaba de siervo, porque había un concepto de amo y siervo, amo y esclavo. Pero ya sabemos de que ese ejemplo es nada más para que nos demos cuenta de ese tipo de relación. Pero la gran diferencia a esta relación humana de amo contra siervo es de que este amo es pues todo amor, es nuestro Dios Padre. Pero quiere este amo amoroso, que no es que el que nos esclaviza, nos pide a nosotros de que como siervos, como los que estamos aceptando, porque cuando yo acepto a Cristo digo, tú eres mi Señor y mi Salvador, en ese instante tú estás diciendo, yo soy tu siervo y tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Entonces, cuando yo aquí en la tierra soy hijo de Dios porque entro en intimidad con Dios Padre y además soy heredero y coheredero de las cosas que vienen después, pero cuando estoy aquí en la tierra soy también siervo. ¿Por qué? Porque yo le debo obediencia a este amo, a este Señor, una obediencia ciega, que todo lo que Él me dice yo debo hacerlo. Y eso es ¿por qué? Porque este amo es Dios y lo que Él hace es lo mejor y me pide lo que va a ser de mi beneficio y de mi bendición. Entonces yo le debo obediencia y yo le debo además mis fuerzas, mis talentos, todo lo que yo soy para hacer la obra de mi Señor. Entonces por eso también yo me llamo siervo, porque soy obediente a este amo y además porque mi ser debe ser ofrendado en todo lo que yo sé hacer para engrandecer el reino de este mi amo, ¿verdad? Nada más quería aclarar eso. Qué cosa maravillosa es ser hijo de Dios. Hijo de Dios es aquella relación padre-hijo, y el Padre ahora nos quiere enseñar que seamos sus íntimos, que seamos íntimos de Él. Ya tenemos herencia porque somos hijos de Dios, pero mientras estemos aquí en la tierra debemos ser también fieles en la servidumbre. Pero no es esa servidumbre que decía el diácono, que yo lo voy a hacer por miedo al castigo, que yo lo voy a hacer por obligación. No, yo lo voy a hacer porque mi Señor entregó su vida por mí para liberarme del pecado, para que yo más bien no sea un esclavo del pecado, pero sí me vuelvo un esclavo de este Señor que me da libertad. Qué juego de palabras, ¿verdad? Me vuelvo esclavo de este Señor que me da libertad. Entonces me hace libre, pero sigo siendo su siervo porque ahora por amor le entrego mi obediencia y le entrego mi servicio. Eso es. Gracias. Gracias, pastor. Evangelista, tenías una acotación. Perfectamente. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, encontramos esa diferencia en el servicio y en el ser hijo. Lo dijo el pastor, como hijos tenemos ya la herencia, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo nuestro Señor. Sin embargo, cuando leemos en la primera carta, como les dije, a los Corintios capítulo 3, por tiempo quiero leer solamente las partes más resaltantes. Sería conveniente que lo mediten también los hermanos y las hermanas en su casa. Dice de la siguiente manera: yo como perito arquitecto ya puse el fundamento, el cual es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se probará, el fuego la probará, dice en el tribunal de Cristo. Ahora veamos el resultado. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, el servicio da recompensa. O sea que, como hijos tenemos herencia. Y si como hijos servimos, sobre la herencia tenemos recompensa. Entonces, ahí encontramos
una aclaración magnífica de parte de Dios. Muchísimas gracias. No sé ustedes, queridos, pero a mí me parece maravilloso esto. Yo creo que estamos entendiendo claramente. ¿Debes ser cristiano? Sí. Debes seguir las enseñanzas de Cristo. ¿Debes ser siervo de Dios? Sí, debes ser siervo de Dios. Pero antes de ser un buen cristiano y un buen siervo, Dios te llama a ser hijo e hija de la intimidad. Lo principal es eso. Y es cierto, nosotros tenemos un cúmulo enorme de funciones que Dios quiere. Si tú analizas las predicaciones que tenemos en la congregación desde el inicio, desde la primera, te darás cuenta que Dios te llama a ser amigo de Dios, a ser soldado de Jesucristo. O sea, hacer más cosas que solamente un hijo. Pero ahora nosotros tenemos que empezar por el principio. El principio es ser y estar convencido, que el Espíritu Santo te convenza en lo más profundo de tu ser que tú realmente eres hijo e hija de Dios. Y conforme vayamos avanzando en este libro, vamos a ver esas pautas que nos dará Dios a través de este libro, de cómo yo puedo autoevaluarme para saber si realmente soy un hijo o hija de Dios, porque el nombre me lo puedo poner y decir, no, yo soy hijo e hija de Dios, pero no saber exactamente cómo debo llevar mi vida hacia adelante, cómo es ser un hijo e hija de Dios. Amén. Amén. En realidad, lo que viene después, nacidos de arriba e hijos del Espíritu, es una parte complementaria a todo lo que hasta ahora ya hemos hablado. Porque me parece que la parte más, la que necesitaba mucha más atención era precisamente esto de la religión, de entender qué es un hijo de la religión a diferencia de un hijo de la intimidad. De hecho, lo que viene inmediatamente, nacidos de arriba e hijos del Espíritu, es que el libro nos empieza a presentar el modelo que vamos a tener a lo largo de este estudio. No podemos ser hijos de la religión. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? Y aquí se toma el ejemplo más valioso que nosotros podríamos tener para llegar a ser hijos de la intimidad, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí ya empezamos digamos, a reforzar lo que hasta ahora hemos visto. No tienes que ser hijo de la religión, entonces debes ser hijo de la intimidad. ¿Y cómo logras eso? El libro nos propone esta dicotomía, ser hijo de arriba o hijo de abajo. ¿A qué se refiere con ser hijo de arriba? Es a ser hijo de Dios o hijo natural, aquel que solo nació una vez y se quedó con la naturaleza humana y rechazó el subir de grado y ser hijo de Dios. Entonces es ahí donde se nos presenta en el libro algunos aspectos, como por ejemplo nos dice que la vida del Señor Jesús no podía ser explicada por principios naturales. ¿Por qué? Porque precisamente Él demostró que no era un hijo de abajo, sino era un hijo del cielo, un hijo de Dios. Y lo que aquí nosotros tenemos que entender es que los hijos de arriba, los hijos que son nacidos de Dios, en lugar de dividir el cuerpo a través de la religión, lo que harán es unir, lo que dijimos hace un momento. El que tú seas hijo e hija de Dios te da la responsabilidad de unir a la iglesia en lugar de crear más ideas que te separan de los demás. No, tú perteneces a un solo cuerpo. Y eso es lo que hacen los hijos de arriba. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Es sacrificarse por un solo cuerpo que va a ser la iglesia, no por muchos cuerpos. Y la última parte, que también es un refuerzo a esto, habla de hijos del Espíritu. En contraparte
a hijos de la carne. Hijo del Espíritu es muy diferente a hijo de la carne. Y es aquí donde se va a retomar la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, que dice, el que es nacido de la carne, todo lo que es nacido de la carne, carne es natural. Es un ser humano común y corriente. Alguien que nació una vez y va a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque no quiere recibir el regalo de Dios. Pero el Hijo del Espíritu es aquel que nació de forma natural, como todo ser humano, pero que además nace del Espíritu, es dado a luz por Dios. Tiene 2 nacimientos, uno natural y uno espiritual, y solo va a morir, tal vez, solo morirá una sola vez. Si es que el Señor Jesús no viene antes y en vida nos lleva a todos, ¿verdad? Entonces, en lo relacionado a hijos del Espíritu, nosotros tenemos aquí la responsabilidad de entender. El autor utiliza una cita y dice, ¿cuánto de tu humanidad debe morir para convertirte en un hijo del Espíritu? Entonces, el ser hijo de Dios no simplemente es decir, Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Salvador y mi Señor, y ahí se acabó, ya soy hijo. No. La anterior reunión dijimos que al creer en el Señor Jesucristo y al recibirlo, tú tienes el poder de ser hijo de Dios. Pero que eso no te hace automáticamente hijo, te da el poder. ¿Qué es lo que te hace hijo de Dios? El ser guiado por el Espíritu Santo. Y este es un hijo del Espíritu, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, no en un momento que oró, sino en su vida diaria. Y eso ya tiene que desafiarnos a nosotros a estudiar nuestra propia vida. Y aquí empezamos con esa idea de cómo sé que soy hijo de Dios. ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo? Tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas, dice que eres guiado por el Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto de tu personalidad, de tu naturaleza humana tiene que morir para que seas un hijo verdadero, un hijo del Espíritu? Y esto no tiene más que hablar. O sea, eso es algo que cada uno de nosotros tiene que analizar. Esa es la tarea de hoy en adelante. Tengo que dominar un poco más mi carácter. Ya tengo que dejar de ser tan renegón. Tengo que dejar de ser tan impaciente. Tengo que aprender a hablar con amabilidad. Tengo que aprender a escuchar a los demás antes de hablar y hablar y hablar solamente. Entonces, este es el examen que te pone el libro. Si eres un hijo del Espíritu, ¿te dejas guiar por él? ¿O eres nada más alguien que habla y es simplemente un religioso? Otra cita que el autor utiliza, una pregunta que dice, ¿qué somos? Si nacimos del Espíritu, creo que como Jesús tenemos que empezar a identificarnos como hijos de Dios, lo que dijimos hace un momento. Y con esta identidad asumir la responsabilidad de que todos los que nos vean, vean la naturaleza del Padre en nosotros. No se trata solo de decir que eres hijo de Dios, se trata de mostrar. ¿Se acuerdan? En la anterior reunión dijimos, donde hay un hijo de Dios, los cielos se abren, se escucha la voz del Padre y el Espíritu desciende de forma visible. ¿Pasa eso en tu vida diaria? ¿Cuánto de tu naturaleza humana, de tu carne, tiene que morir para que eso suceda? Y para concluir, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, y eso está en el libro, dice, Rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Hay alguien que pueda decir eso de ti? ¿Hay alguien que pueda decir, así como el autor lo menciona en el libro,
Dice, yo no entiendo lo que haces, pero reconozco que vienes del Padre, porque nadie hace lo que tú haces. Nadie vive de la forma que tú vives. Nadie habla como tú hablas. Eso es lo que nos lleva a ser verdaderos hijos del Espíritu. Que tú demuestres la gloria de Dios. ¿Y cómo demuestras la gloria de Dios? Teniendo la naturaleza de Dios en tu vida. Y queridos, eso ya es un desafío gigantesco para cada uno de nosotros. Pero recuerda que esto no lo logras tú por tus fuerzas. Esto es el Espíritu Santo guiando tu vida para que tú realmente demuestres la gloria de Dios y la naturaleza de Dios en tu vida. ¿Eres un hijo de arriba o eres un hijo de abajo? ¿Eres un hijo de la carne o eres un hijo del Espíritu? Lo que estamos apuntando a hacer aquí es ser hijos de la intimidad. Amén. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, evangelista. Mucho la carta a los Colosenses en su capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Más abajo, el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Más abajo dice, no mintáis los unos a los otros. Más abajo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Sería conveniente un repaso para todos nosotros, comenzando de mí este capítulo, porque encontramos la diferencia de que si seguimos siendo hijos de la carne o estamos yendo a ser hijos del Espíritu, hijos de Dios. Repítenos, por favor, evangelista, el capítulo. Capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses. Perfecto. Muchísimas gracias. Familia, si nosotros no empezamos a poner en práctica esto que Dios nos está enseñando a todos nosotros, entonces simplemente vamos a ser religiosos. Porque lo único que vamos a hacer es amontonar enseñanzas, doctrina, y nunca poner en práctica. Y yo creo que el desafío es claro. Empecemos en casa con aquellas personas con las que no podemos fingir porque nos conocen. Empecemos a demostrar esto, que nosotros somos guiados. Este va a ser un proceso. Esto no es magia. Esto no va a suceder de un día para otro que de pronto, ya toda mi personalidad fue cambiada. Esto va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuánto esfuerzo nosotros vamos a poner para ser guiados por el Espíritu Santo? Y nuestra manera de hablar va a cambiar. Nuestra manera de actuar va a cambiar. Y recuerden, donde tú estés, deben abrirse los cielos. Y ya vimos la anterior semana qué significa la apertura de cielos. Debe escucharse la voz de Dios a través de tu vida. Y el Espíritu tiene que manifestarse de forma visible. Y el Señor Jesús fue el ejemplo que de hoy en adelante vamos a ir analizando para saber qué es ser un verdadero hijo de la intimidad. Amén. Pastor, por favor. Hay un versículo que lo menciona, ¿no? En la página 25, que es maravilloso, de Romanos 8:19, y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Verdad? El anhelo ardiente de la creación, de todo, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación de Dios está esperando nuestra manifestación como hijos de Dios. ¿Ok? Y esa
y escribe el autor, ¿no? La tierra quiere ver una generación de hijos, en la misma página 25. La tierra quiere ver una generación de hijos que expresen la naturaleza divina en poder, en carácter y gloria. Y bueno, entiendo de que el escritor, guiado también en el espíritu, él expresa de que quiere que nosotros, que somos la nueva generación de hijos de la intimidad, expresemos poder, carácter y gloria, ¿no? Y si nosotros vamos al versículo donde nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, dice, ¿no? Y yo lo relaciono ese amor con la gloria que menciona el escritor, de poder, dice, y él menciona poder, y luego dice de dominio propio, ¿verdad? La palabra del Señor, y él le pone el nombre de carácter, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de todo esto, ¿no? De que ya llegó el momento en que como hijos de la intimidad con nuestro Padre, seamos aquellos que expresan poder, carácter y gloria, es decir, la manifestación real de que somos hijos de Dios. Eso es. Amén. Amén. Y queridos, hoy nuestro planeta entero está pasando por esta situación, precisamente anhelando que los verdaderos hijos e hijas de Dios se manifiesten de esta forma. Por eso yo considero que uno de los propósitos más grandes que Dios tiene para esta pandemia ha sido precisamente eso. Tú que estás escuchando y tú que estás presente aquí, tienes la responsabilidad de crecer y de convertirte y crecer como un verdadero hijo e hija de Dios, porque la creación, ahora más que nunca, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y está en tus manos ser la persona de Dios aquí en la tierra. Así que creo que con esto nosotros ya tenemos bastante tarea para la próxima semana y para el resto de nuestras vidas también. Amén. ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta? Entonces, queridos, yo soy honrado por Dios al prestarme la atención de cada uno de ustedes. Yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo un montón. Y quisiera, por favor, que siempre entiendan que no es un ser humano el que les está hablando, que nos está hablando, es Dios. Porque Él tiene un propósito grande y maravilloso y perfecto con tu vida. Entonces, para terminar, si no tenemos ningún otro comentario o alguna pregunta, voy a pedirle a nuestra hermana Isabel. Hermanita Isabel, sí, ¿será posible que nos puedas guiar en una oración para concluir, por favor? Sí. Gracias. Oraremos, por favor. Gracias, Padre, por permitirnos aprender más de ti. Realmente el estar reunidos ahora, aprendiendo más de lo que tú quieres realmente de nosotros como tus hijos, ser tus hijos, llamados verdaderamente hijos de Dios, puedas iluminarnos siempre así, puedas permitir que crezcamos así todos, para que podamos ser esa luz que dices que podemos ser, esa sal que podemos ser para ayudar a todos nuestros hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos tener la guía de nuestro pastor, nuestro hermano Jaime, y así sigamos aprendiendo más de ti. Señor, darte gracias por todas las cosas que nos das, porque tu propósito en nosotros es grande. Entender, Señor, el propósito que tienes con cada uno de nosotros, y tengamos esa sed de aprender, de beber esa agua viva que siempre, que ofreces tú, Padre amado, para no tener sed nunca más. En el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por todo el aprendizaje que tenemos y podamos empezar a vivirlo, porque eso es lo que necesitamos ahora, aprender, pero vivirlo de verdad plenamente. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.
Que Dios los proteja, hermanos, proteja sus casas, proteja sus vidas y los bendiga de manera sobreabundante durante todo este tiempo y esta semana. Y nos volvemos a ver el día viernes a las 7:30. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. A todas las bendiciones. Bendiciones, hermanito Miguel.